Esta noche es importante generar un análisis de lo que es la hoja de coca. Una hoja de coca declarada en el artículo 384 de la Constitución como originaria y ancestral. Vale decir, no entraría otra producción de la hoja de coca que no sea caracterizada como originaria y ancestral, porque está declarada como un patrimonio cultural y como un recurso natural renovable de la biodiversidad boliviana. Pero siempre hay una forma, porque cada declaración constitucional abre la puerta a una ley, y es la ley que abre en el presente caso. Pero para mí, particularmente, la preocupación viene, ¿qué se podrá hacer con la hoja de coca? Por supuesto, el mercado interno, el picheo, utilizado por estudiantes, utilizado por transportistas, fundamentalmente por los mineros, es un mercado. Pero ¿qué más se puede hacer? Ya los estudios de universidades norteamericanas, europeas, han determinado que la hoja de coca, en cuanto a su valor de alimentación, en cuanto a su valor nutriente, es mucho más mejor que el trigo, que el grano, que el maíz, que la soya, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante darle el valor agregado a la hoja de coca. Mira, la coca ya hemos definido, es constitucional, pero sirve de acuerdo constitucionalmente y de acuerdo a la misma ley 906 para el picheo, para el tema medicinal, para el tema tradicional. Para eso existe, o para eso se ha constitucionado la coca. Lo que repito y que tiene que dar bien claro, si esos son los principios fundamentales para la coca, y yo les digo, ellos, hasta en Cochabamba, hasta en el Chaparé, pichean coca de los yungas. Yo creo que no hay margen de discusión, de debate. El 96% de la hoja de coca va al narcotráfico del Chapare. Y no sé, hay diputados, senadores, hay el expresidente Evo Morales que se atrinchera defendiendo la coca del Chapare cuando eso no sirve para el picheo. Ese debe ser, de acuerdo a los estudios que ha presentado el 2014 el señor ministro, que solamente se necesita 14.705 hectáreas y la ONU dice que hay 19.000 hectáreas excedentarias. ¿Qué está haciendo ahora el gobierno? Evidentemente, cuando erradica ya le dicen al ministro de que denuncie. Eso es lo que está sucediendo en Bolivia ahora. Sí, miren, lastimosamente las estadísticas son inapelables, ¿no? En el tema de la hoja de coca sucede lo siguiente. Bolivia es el tercer productor mundial, un cuarto país es Ecuador, pero con una producción muy escasa. Resulta que, según estudios que se han hecho, 8.000 hectáreas son suficientes para el picheo, la ritualidad, el carácter medicinal de la hoja de coca en Bolivia. Hasta el año pasado había casi 40.000 hectáreas sembradas en Bolivia, lo que significa que habría hoja de coca para el picheo de 50 millones de bolivianos. Es decir, hay un desfase y esa hoja de coca está yendo en un 56% desde el año 2006 hasta el 2022, tomando en cuenta toda la producción nacional, un 56% se destina al narcotráfico. Solo el 44% está entrando a los mercados legales de Sacaba y de Villa Fátima. Yo invito a que nuestra gente cambie de este enfoque que se presenta, ¿no? Y me voy a remitir al mandato constitucional. En el párrafo 4 de la Constitución dice que debemos dejar en el pasado la colonia, la república y el neoliberalismo. Inmediatamente en el artículo 9, numeral 1, dice que hay que construir una sociedad justa y armoniosa cimentada en la descolonización. Estamos hablando de construir una Bolivia plurinacional, la casa con ese multicolor. ¿Y eso qué significa con la coca marianela y el narcotráfico? Me dirán, la descolonización. Es dejar precisamente estas miradas. Y desde aras de la descolonización hay que revalorizar el mito por qué nuestros dioses, a quienes habitamos estas tierras, nos han heredado o nos han dado la coca para resistir el hambre, la sed, el dolor, el cansancio y convertirse al grado así de ser la hoja sagrada con la que hemos resistido con dignidad a todas esas épocas.
Ahora, la transformación, el enfoque descolonial. Si hay harta coca, el desafío es entonces transformarla, no para hacer daño, sino explotar su mayor potencialidad de la misma para la salud, para la alimentación, para tantas otras cosas que se tiene, que seguramente en una próxima tanda voy a poder explicar más. La misma norma, la norma 906, establece para qué es la coca, y coincido con todo lo que estamos acá, sirve para la ritualidad, medicina, etc. Ya sabemos eso. Segundo, Bolivia se ha comprometido a reducir los cultivos de coca. Hay convenio con Naciones Unidas, hay convenio con Unión Europea, por eso existe la cooperación. Acá está claro, y repito, no me voy a cansar de repetir, la coca del Chapare va al narcotráfico, no sirve ni para la ritualidad, ni para el picheo, no para nada. El anterior gobierno ha legalizado con la ley 906. Y este gobierno, cuando quiere erradicar, cuando encuentra fuerzas de maceración, los diputados, senadores, Evo Morales dice, me están persiguiendo, ¿por qué viene al Chapare? Cuando ha presentado una estadística que las pozas de maceración están en el Chapare. La decisión política que tiene que tomar como decisión política de Estado es erradicar la coca no excedental, la coca ilegal del Chapare. Esa debe ser la política pública del Estado. El año 2017, Evo Morales inauguró una planta de industrialización de la hoja de coca en Villa Tunari. El gobierno venezolano le dio $11 millones y Evo Morales, con bombos y platillos, inauguró esta planta procesadora, industrializadora de hoja de coca, con recipientes donde se debería haber hecho el secado, el pulverizado, el envasado de productos industriales. Janiwa, Mana, nunca se ha industrializado la hoja de coca en Bolivia. Luis Arce luego ha venido con otro proyecto indicando que tenía 60 millones de bolivianos para industrializar. Janiwa, nada. Nunca ha habido ninguna industria en Bolivia estatal que hubiera industrializado, procesado la hoja de coca. Eso se debe a dos factores fundamentales. Uno, que la hoja de coca no es disponible para el consumo humano, es decir, no se puede hacer harina, no se puede hacer tortas, galletas, y por el otro lado, no se ha logrado una industrialización donde la hoja excedentaria pueda realmente ser reapropiada. Bien, yo creo que es seguir profundizando esta reflexión sobre la hoja de coca. Los estudios de diferentes universidades acá en Norteamérica, en Europa, etcétera, determinan estos parámetros. Miren, ¿cuánto de fósforo tiene la hoja de coca en comparación a la lenteja, al frijol, al maíz? De lejos, 20.12. La hoja de coca, ojo. ¿Cuánto de calcio tiene? 1.600 miligramos en relación a lenteja, frijol, maíz. Entonces aquí hay que reflexionar. Es una materia prima ya constitucionalmente declarado como recurso no renovable, pero también estratégico para la nación. Ahora, evidentemente, nadie podría apostar para que esto vaya al narcotráfico. Y una de las soluciones, evidentemente, es darle el valor agregado e industrializarle. Pues creo que esta es la apuesta que tenemos que lograr, porque si los bolivianos no logramos esta industrialización, el gran perdedor no es tanto el país, los productores, los comercializadores. Este es el reto. Santos, te hago una pregunta. ¿Vamos a industrializar la coca del Chapare? Que de acuerdo a los informes de la Unión Europea y presentado por Carlos Romero, dice que el 96% no pasa por el mercado legal, por ende va al narcotráfico. ¿Vamos a industrializar la coca del Chapare? Esa es mi pregunta, Santos. Bueno, mira, yo te voy a responder. Primero, en la industrialización se medirá la capacidad de la materia prima que se llama la hoja de coca. Pero si es suficiente la hoja de los Yungas y del norte de La Paz, será esa la que va a ir a la industrialización. Pero la Constitución no se conoce está bien. No se conoce la coca del Chapare. Pero yo no te voy a responder que si esa va a ir o no va a ir, ¿no es cierto? Yo no puedo pensar igual como tú quieres que yo piense. No, le estoy una pregunta, no, lo estoy preguntando. En base a la Constitución, la hoja de coca, por estas bondades, por estas características naturales que las tiene, qué mejor llevarlo como valor agregado y que llegue a la sociedad boliviana. Solo industrializando, demandando mayor volumen de la hoja de coca, ya has permitido que eso no caiga en la ilicitud. Yo estoy completamente de acuerdo, pero por lo que queremos industrializar, vamos a pisotear la constitución política del Estado. Entonces, yo no he pedido cuando habla de él, digamos, del tema de jurisdiccional, dice, entonces, desprolongaremos nomás, pues, que nos valga la constitución política del Estado, que siga nomás ahí. Es una ficción, Santos, es una ficción hablar de industrialización.
porque tú no me puedes mencionar en este momento qué productos se obtiene de la hoja de coca de manera industrial. Sí hay algunas personas que han hecho jarabes, menta, alguien ha hecho algún dentrífico por ahí o alguien ha hecho hasta un chicle, pero de manera industrial no me puedes demostrar que en este momento en Bolivia existiría un uso industrial. O sea, aquí estamos ignorantes hablando de la hoja de coca. Lo que pasa es que la hoja de coca no se come, Santos. La hoja de coca no se come. No. Tu comparación que haces con la soya, ¿qué podemos con la lograr lenteja, no tiene sentido. De la hoja de coca, te leo. Las nutrientes de la hoja de coca llevadas al escenario de la industrialización, ¿qué te van a generar? Benzoína. De la hoja de coca, propiedades para tratar úlcera y gastritis. Sí, pero el problema es cuando no hay voluntad política para industrializar la hoja de coca, vamos a permanecer como hoy estamos. Santos, yo entiendo que en el pichero esas sustancias que tú dices van a tu organismo. Regula la presión arterial y contribuye a formar células. O sea, yo no te estoy hablando de las apreciaciones mías, sino los estudios que se han hecho. Es una maravilla la hoja de coca, es una maravilla. Pero por eso, entonces, ¿estamos de acuerdo o no para industrializar la hoja de la coca? Pero lo que no puedes hacer si vamos la hoja a pisotear de coca, la Constitución, no vamos a convertirlo en un producto industrial, eso no hay. No existe. No. La hoja de coca en su naturalidad ya tiene bondades. Eso no lo vamos a decir nosotros. Por algo la Constitución. Exactamente. Pero no a partir de la hoja de coca. Esa es la mentira que Evo Morales ha metido en todo el norte de La Paz. Evo Morales ha ido a Caranavi y ha dicho, compañeros, siembren coca, vamos a utilizarlo para la exportación y la industrialización. Estás mal. Yo creo que no has hecho seguimiento. Por eso lo que ha hecho Evo Morales, Manuel, estás equivocado. Lo que ha hecho Evo Morales acercado a la hoja de coca que llamamos paseña, ¿no es cierto? La hoja de coca ancestral originaria, para apagarla ahí y abrir otras superficies de producción en el Chapare, que es distinto. ¿Cómo que los ha dejado? El norte de La Paz está Cuando miramos los volúmenes de producción, mira esta la que te voy a decir. Estos datos oficiales del Ministerio de Gobierno, de Dijecoin. Yungas de La Paz, ¿cuánto tiene? 18,000. Trópico de Cochabamba, 10,000, casi al igual que la zona ancestral histórica. En eso debemos ser claros. O sea, yo me asusto cuando alguien dice no se puede industrializar. ¡Wow! No se eso puede. Es grave. Demostrámelo. Pero claro, ahí te estoy Vamos a otro programa. Lo veremos el jueves, el viernes. Si me permite. No me vas a poder demostrar si me permite. No, yo no te voy a demostrar. Yo voy a levantar todos los informes oficiales de las entidades, no solamente de acá, de la región, de la norteamericana, de la europea, las que precisamente hoy utilizan en laboratorio para poder fabricar los medicamentos, esas cápsulas que tomamos. Eso es otra cosa. Entonces, la hoja de coca es la materia prima para industrializar, para mi salud, para tu salud y para la salud del pueblo. Yo voy a ir cambiando a este enfoque, ¿no? A nuestra población yo le quiero decir, nos descolonizaremos. ¿Por qué? La hoja de coca desde la colonia ha sido utilizada, ¿no? De forma racializada hasta hoy día, fíjense. Y hoy día estamos cediendo inclusive a una figura de geoestrategia para condenar y reducirnos como país. Hay que ver las cosas más allá, como les decía, de las mezquindades propias personales. Cuando preguntan ¿qué industrialización? ¿Necesitamos mayor escala en producción de la hoja de coca? En efecto, pero ya existen, por ejemplo, las pastillas Ajayu, que ayudan con qué cosas, fíjense, ¿no? Contiene alcaloides que producen estimulación en el organismo, que te ayuda a mantenerte bien, luchar contra el cansancio, el hambre y todo aquello, el dolor. Posee una gran cantidad de proteínas, vitaminas, con el cual lucha la energía del cuerpo. Tiene un alto contenido en minerales, calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc. Tiene flavonoides, como explicaba Santos. ¿En qué se utiliza? Para calmar mareos de grandes alturas, prevenir enfermedades cardiovasculares, vale decir, para prevenir enfermedades del corazón. Luego dice contra las caries, contra el cáncer de colon, contra la obesidad, contra la depresión, contra enfermedades de vías respiratorias como el asma, la bronquitis, regula la presión arterial, entre otras cosas. Les estoy hablando de un ejemplo. El desafío es cómo, cuidando nuestra soberanía, podemos movernos a producir a mayor escala. Consumimos el té de coca, hay mucha gente que dice, ay, ese olor, ¿no? Se ha racializado para que ustedes vean, hay una subjetividad
realidades que se expresan y se entra, además se cae a este campo de debilitar geopolíticamente a nuestro país. Ahora, cuando hay gente que quiere hacer daño, sí produce ese lado negativo. Mira, que se dice acá. La cantidad de hoja de coca en mates, en pastillas, lo que tú quieras, industrializado, es el 0,01% de la hoja de coca. ¿Qué hacer? Se ha utilizado el pretexto de la industrialización para ampliar los cultivos. ¿Qué hacer desde la soberanía, ¿no?, del Estado? ¿Qué hacer? Estado entendiendo no solo al gobierno, también a la sociedad, activar nuestra corresponsabilidad para dejar de convivir con el narcotráfico. Porque hay gente que se calla, que hay gente que es cómplice y que además corrompe dentro de la institucionalidad. Entonces tenemos que cohesionarnos y unirnos en conciencia para proteger nuestra soberanía y, como dice, nuestro propio patrimonio histórico. Lo que pasa con el tema de la coca es que hay una campaña cultural. Yo estoy de acuerdo que la coca tiene propiedades, yo soy pichador de la hoja de coca, pero poco a poco estoy dejando de hacerlo por la cantidad de herbicidas que le están colocando. Conseguir coca orgánica es casi una exclusividad, y ahí viene la racialización a la inversa. Debería ser un consumo masivo, sin embargo la coca orgánica es de escaso alcance por lo caro que es. No ha habido industrialización. Ustedes confunden industrialización con las enormes propiedades medicinales, nutricionales que puede tener la hoja de coca. La industrialización hasta ahorita no se ha consumado en Bolivia. No existe. Y el reto precisamente es consumar la industrialización. No va a haber industrialización, yo te digo. Tiene que haber. No, porque no hay productos para industrializar. Es grave que seas tan negativo. La gente no quiere lavarse con pasta dental de hoja de coca. La gente va a recibir el medicamento en base a la hoja de coca. Claro que sí. Hay medicamentos que sí. Por ejemplo, la coca tiene un producto que sirve para calmar el dolor. Es como la morfina, etcétera, y eso es a nivel farmacéutico y a nivel internacional. Ese mercado está saturado. Perú exporta a la Coca-Cola. Perú exporta a la industria farmacéutica internacional. Bolivia no lo ha hecho y no tiene capacidad de exportación. Ha sido una mentira, una ficción hablar de la industrialización. Y yo te digo, Santos, si quieres, podemos hacer el experimento. Tú no puedes comer hoja de coca, por más que tenga una serie de variedades y de propiedades nutricionales, porque no somos animales rumiantes, no comemos coca, pichamos coca. Pero nadie come. No entra a nuestro organismo. A no ser aquel ignorante que no sabe cómo se pichea la coca. Entonces, no puedes hacer pan de coca. Eso ha pasado también. No puedes hacer torta de coca. Entonces la industrialización ha llegado... Hacer torta no es industrializar, Manuel. Estamos, a ver, con el tiempo ya... industrializar acero. Se nos está comiendo el tiempo, compañeros. Simplemente quiero agregar esta información. El año pasado en Bolivia han empezado a instalar la producción de dentríficos con hoja de coca o sobre la base de la coca, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que pensar también en consumir lo nuestro, no solo sacarlo afuera. Primero tenemos que tener conciencia de lo que tenemos, consumir lo nuestro, autoabastecernos y luego, lo demás, si sobra, voy a mandarlo para afuera. Pero hay mucho más que seguramente vamos a argumentar. Estamos con corto tiempo en A mí no me nadie de Mentes Políticas. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con ustedes. No se mueva, por favor.